Hoy quiero tocar un tema titulado No temas. Hoy va a ser un mensaje de edificación, de poder para tu vida. Un mensaje en el cual Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a hablar a ti, va a hablar directamente a tu corazón. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde muchísima gente, hombres y mujeres y ancianos, se están muriendo por esta enfermedad o este virus llamado el coronavirus o el COVID-19. Mucha gente se está muriendo. Cada día se ven las noticias, gente morir en diferentes partes, en diferentes naciones del mundo. Es una enfermedad a nivel mundial, donde los gobernantes del mundo no saben cómo detener, cómo paralizar el avance de este virus. Es una pandemia mundial. Pero la gente no solamente en estos tiempos se está enfermando del COVID-19, sino también en estos tiempos la gente se está muriendo o se está enfermando del miedo, de la depresión, la ansiedad, el pánico, el estrés y etcétera. Mucha gente está con miedo, muchísima gente, encerrado en sus casas. No quieren tocar a nadie y no quiere que le toquen. No quieren saludar a nadie. No quieren ni siquiera salir a sus puertas. No quieren salir a comprar, a hacer compras al supermercado o al mercado. Mucha gente está atemorizado, está con miedo, encerrado en sus casas, llorando, sufriendo. Pero hay una causa acerca del miedo. Hay una causa por qué el hombre se ha llenado de miedo. ¿Por qué se ha llenado de temor? Hay una causa. Uno es porque no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Dos, porque hay incredulidad en su corazón acerca de las promesas de Dios. Dudan del poder de Dios. Hay mucha duda en su corazón. También de que qué es lo que ¿de qué se está alimentando? Te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué ves tú en la televisión? Mucha gente está viendo las noticias, lo que pasa en el mundo entero, y está al día en las noticias acerca de esta enfermedad, de este virus. Se está actualizando, está viendo la noticia mañana, tarde y noche.
lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en las calles, cuánta gente se está muriendo, cuántos niños ya han sido contagiados, cuántos ancianos han sido contagiados. Eso es lo que se están alimentando. Se están alimentando de miedo, se están alimentando de temor, pero no se están alimentando de la palabra. Entonces hay una causa. Hay puertas que se han abierto a espíritus de miedo para que le atemoricen de día y de noche. Puerta que se ha abierto a través del miedo, del temor. Es por eso que el hombre y la mujer hoy en día está con miedo, está con temor, está con miedo. Y consecuencia de este miedo es que el miedo es un espíritu. El miedo lo ha paralizado al hombre y a la mujer. Lo que hace el miedo es paralizar al hombre, congelar al hombre, enfermar al hombre, encerrar en un lugar al hombre, sea mujer. Lo enferma, lo neutraliza. Por eso es que mucha gente están ahí encerrados, llorando, y creen y piensan que se van a morir. Piensan de que ya se van a ser contagiados aún estando en su casa. Ya no quieren salir a la calle, ya no quiere que ninguno de sus hijos ni su marido salga a trabajar. Está con miedo a infectarse o a contagiarse y contagiar a sus hijos, o contagiar a su esposo, o contagiar a su esposa, o contagiar a sus papás. Están con miedo, están con temor, están con pánico. Están llorando, sufriendo. El miedo es una puerta, es un espíritu para que ingresen demonios a tu hogar, a tu vida. He encontrado muchos hombres y mujeres con miedo, muchos jóvenes y adultos con miedo, con temor. Están con miedo a morirse, que ya no quieren tocar una pared, que ya no quieren tocar a una persona. Y si una persona se le acercó o se le apegó, ya creen que ya lo contagió. Creen que ya está contagiado. Ya no quieren salir. Ya no quieren saludar. Ya no quieren mirar. El miedo lo tiene paralizado. Lo tiene en angustia. Lo tiene en desesperación. ¿Cuántas personas a causa del miedo están encarcelados en sus casas? ¿Y cuántas personas aún han perdido el apetito y han bajado de peso por causa del miedo? Gente que está deprimido. Incluso hay personas
que quieren quitarse la vida por el miedo. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios grande. Un Dios de milagros. Tenemos un Dios que es sanador. Un Dios que protege. Un Dios que cuida. Ese Dios se llama Jesucristo. Hay promesas en la Biblia para aquellas personas que están con miedo, que están con temor. Hay promesas en la Biblia. La Biblia nos habla de miles de promesas que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene promesa para sus hijos. Miles de promesas. Por eso le decía que una de las causas de que el hombre se ha llenado de temor, se ha llenado de miedo, es porque no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. No le creen a Dios. El diablo les hace dudar. El diablo les susurra al oído. Les dice que se van a morir. El diablo le dice que va a morir sus hijos, que va a morir su familia. El diablo, a través del miedo, cada día los enferma más. Está viendo la noticia o llega a saber que el vecino se murió, la otra vecina se murió, el vecino de la espalda de la casa se murió. Le llaman por teléfono: amiga, amigo, fulano de tal murió. Eso peor lo enferma. Lo enferma peor. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer para ser libre del temor, libre del miedo? ¿Qué hacer? ¿Hay solución o no hay solución? Sí hay solución. Hay solución para ti. Tú que estás con miedo. Tú que estás ahí encerrado en tu casa. No quieres ni que te toque tu marido, no quieres ni que te toque tu esposa. No quieres ni que te toque tus hijos. Miedo a fracasar. Miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a que se enfermen o se mueran tu familia, tus hijos. Miedo a todo. Gente que está con miedo, con temor. Hay mucha gente que hay diferentes tipos de miedo. Miedo a ser pobre, miedo a fracasar, miedo a perder su familia, miedo a quedarse pobre, miedo a morirse, miedo a postular, miedo a viajar, miedo a subir a un bus, miedo en ir a un hospital. Pero en estos tiempos la gente tiene miedo a enfermarse y a morir. Pero hay solución. Hay esperanza en Cristo Jesús. La solución está en Cristo Jesús. La solución está en que el hombre y la mujer tienen que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay buena noticia. Le voy a leer un texto de la palabra de Dios. En algún momento de nuestra vida, pasamos por temor. Muchos hombres de la Biblia
también pasaron por temor, por miedo. Uno de ellos, Moisés, que tenía miedo al faraón y huyó hacia el desierto. José tuvo miedo, María tuvo miedo, y etcétera. En algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un miedo, por un temor, porque somos humanos. Yo lo pasé también por un tiempo de temor, un tiempo de miedo. En estos tiempos, pero hay solución, hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a 2 de Corintios 7, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5. 7:5. Dice así la palabra del Señor: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Pablo está hablando. El apóstol Pablo está contando un testimonio, su testimonio de él, lo que le había pasado, lo que le había acontecido. Él dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro y temores. Lo que está diciendo Pablo aquí es, dice la palabra del Señor, que en ninguno, dice, ninguno reposo tuvo nuestro cuerpo. Pablo pasaba tantas persecuciones. A Pablo lo perseguían los judíos, los romanos, lo perseguían para matarlo a Pablo por predicar el evangelio. Por eso él dice: nuestro cuerpo, mi cuerpo no tuvo reposo para nada, porque Pablo no podía ni aún descansar, porque había mucha persecución. Mucha persecución. Era atribulado, perseguido, atacado por los de dentro, dice, aún por los propios judíos y por los que estaban fuera, por los romanos. Lo buscaban para matarlo. Y luego dice así, dice: sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, pasó conflictos, de dentro temores, pasó también temores, como Elías, que pasó temores cuando la reina Jezabel lo amenaza para matarlo. Esta mujer Jezabel lo amenaza para matar. También se llenó de temor y huyó hacia el desierto. Y de pronto, dice Pablo, que cuando él estaba con temor, cuando él estaba con miedo, estaba con temor, estaba con miedo, llegó un hombre de Dios. Llegó un hombre de Dios llamado Tito. Tito llegó a casa donde estaba Pablo y Tito le trajo palabra. Dice así la escritura:
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Quién le consoló al apóstol Pablo? Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Tito. Por medio de Tito. Tú necesitas la consolación de Dios. Aquí llegó Tito y dice la palabra de Dios, dice la palabra, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Tito había pasado también temores, también muchas persecuciones. Él había pasado, pero Dios había consolado a Tito. Y ahora Tito, consolando o contando su experiencia, animándole a Pablo, cómo es que Dios consoló a Tito. Tito seguramente le decía a Pablo, yo estaba pasando por temores, yo estaba pasando así como tú estás pasando, yo también lo pasé, pero Dios me consoló. Y es por eso que yo vengo a darte palabra, Pablo. Pablo no está solo. Pablo, Dios está contigo. Pablo, hay ángeles que te protegen. Pablo, levántate. Pablo, tú eres fuerte. Pablo, tú eres valiente. Dios está contigo. Tito le consuela a Pablo, porque Tito había pasado esa experiencia. Yo lo pasé también. Estaba con pánico, estaba con miedo, pero orando en las noches, todas las noches orando. Me amanecía orando. Me amanecía orando, buscando de Dios. La Biblia dice, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro auxilio? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu auxilio? Tu auxilio viene de Dios. Tu auxilio viene de Jehová de los ejércitos. Estaba pasando por temores, por miedo, por pánico, y orando de amanecida, hasta que Dios me consoló. Como a las 6 de la mañana, o más, un poquito más de las 6 de la mañana, Dios me dio libertad. Dios quitó mis ataduras, Dios quitó mis temores. Dios me consoló, me libertó. Yo pasé por esa experiencia del miedo, del pánico. Yo lo pasé. Y Dios me libertó. Desde el día que Dios me libertó, ya no hay cuarentena para mí. He roto el protocolo y salgo ahora y saludo a todo el mundo. Visito a los hogares. Estoy visitando a los cristianos. Converso con los inconversos, les doy palabra. Oro por los enfermos. Ya no hay temor. Yo he sido consolado por Dios. He sido consolado aún
por muchos hermanos que me llamaban y me decían: pastor, no estás solo, pastor, Dios está contigo, pastor, el Espíritu Santo está contigo, Dios está contigo. Me consolaron y Dios me hablaba a través de su palabra, Dios me hablaba a través de mensajes. Dios por ahí me estaba fortaleciendo, y hasta que me liberó el Señor. Y ahora yo puedo consolar a otros, consolar a aquel que está con miedo, darle palabra, llevarle palabra, decirle que no estás solo, decir que Dios está contigo. Y en verdad sí, Dios sí está con nosotros. Yo puedo dar testimonio, puedo dar fe de eso. Pensé, hay momentos en que el diablo te hace creer, te mete en tu cabeza y te hace dudar de que el diablo te susurra al oído y te dice: Dios se olvidó de ti, Dios no está contigo, eres una pecadora, eres un pecador, Dios te ha desechado, Dios se ha olvidado de ti, tus oraciones no llegan a la presencia de Dios, mañana vas a morir, y tantas otras malas noticias. Pero cuando tú estás alimentándote de la palabra y no de basura, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios y te llenas de la palabra, recibes consuelo por medio de la palabra, recibes consuelo por medio de mensajes, recibes consuelo cuando tú oras. ¿Sabes? Si cuando viene la noticia que murió uno allá, que murió tu vecina, que murió tu amigo, dice la palabra de Dios que no vas a tener miedo a las malas noticias. Dice la palabra de Dios, dice: y no tendrás temor de las malas noticias. No vas a tener miedo de las malas noticias. No vas a tener miedo para nada. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás alimentando de la palabra de Dios. Y Pablo dice, cuando Tito lo consuela, dice así: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Tito le cuenta cómo él había sido consolado, y eso le animó a Pablo. En cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, dice. Pablo se regocijó. Tú te vas a regocijar en medio de los ataques del diablo, en medio de la pandemia. Tú te vas a regocijar, te vas a reír, te vas a gozar, en vez de llenarte de miedo, de pánico, de terror, porque te estás alimentando de la palabra de Dios y le estás creyendo a la palabra y le crees a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice: yo no les he dado a ustedes espíritu de cobardía, sino, dice la palabra, de poder y de dominio propio. Dice la palabra. En otras palabras dice, Dios dice: yo a ustedes nunca les di espíritu de cobardía, jamás. ¿Cómo es que ustedes están con miedo? ¿Cómo es posible que ustedes se han encerrado en su casa? ¿Cómo es posible que tú estás llorando por el miedo? ¿Que te has olvidado? Yo a ustedes les di. No les he dado un espíritu de cobardía, sino yo les he dado a ustedes un espíritu de poder. Sereno, Dios está contigo. Diablo te quiere mover el piso, pero tú tienes dominio propio y dices: no, a mí el diablo no me va a tocar,
A mí el diablo no me va a hacer daño. Dios está conmigo. Su palabra dice, el maligno no me tocará. Su palabra dice, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca, tú eres mi protector. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero mas a ti no te tocará. A tu lado se morirá 20, al otro lado 30, al otro lado 40, pero tú no morirás. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice: los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Te dio a ti espíritu de valentía, no de cobardía, sino de poder. Poder, tú tienes poder porque tienes el Espíritu Santo. Tienes a Jesucristo morando en ti. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está en ti. Cristo está en ti. Él te está defendiendo. Él te defiende. Él te cuida. Vamos a la palabra. Dice la palabra en Isaías 41. Vamos a Isaías 41. Dice así la palabra de Dios. Mira las promesas de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para ti, que el diablo te hace dudar. Para ti que estás con miedo. Si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recíbelo. Acéptalo. Acéptalo en tu corazón. Y Dios peleará por ti. Hay promesas. Hay promesas. Y cree a su palabra. Créelo a su palabra. Créelo. ¿A quién vas a creer? ¿A quién estás creyendo? ¿Estás creyendo a lo que el diablo te susurra al oído y te dice que vas a morir, te dice que te vas a infectar, te dice que vas a contagiar? Te susurra el diablo al oído. ¿A eso le estás creyendo? ¿O le vas a creer a la palabra de Dios? ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a creer? ¿Seguirás escuchando a lo que el diablo te habla al oído? ¿Seguirás escuchando? ¿Seguirás alimentándote de esa mentira del diablo? ¿O le creerás a la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías 41, versículo 10 dice: dice el Señor, Jehová de los ejércitos, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. El Señor te está hablando a ti, hijo, a ti, hija. El Señor te está hablando. El Señor está hablando a su pueblo. El Señor está hablando a su iglesia. Está hablando a su pueblo. Está diciendo: no temas, yo te ayudo, estaré contigo, siempre te sustentaré. Él está contigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabe lo que dijo Job? Job dijo: lo que yo temía, eso me aconteció. Lo que yo temía, eso me aconteció. Job tenía un defecto. Él era un hombre muy rico. Era un hijo de Dios. Pero tenía un defecto. ¿Cuál era? Él tenía miedo. ¿Miedo a qué?
Miedo a perder sus hijos. Miedo a que un día sus hijos se enfermen o se mueran. Y eso le aconteció. Se enfermaron o lo mataron a sus hijos. Miedo a perder su riqueza. Miedo a quedarse pobre. Porque él, cuando amanecía, se levantaba y tenía temor al ver su riqueza, al ver sus propiedades. Y él tenía temor y quizá él decía en su corazón: ¿y qué pasaría si un día pierdo todo? ¿Y qué pasaría si un día mis hijos se mueren? ¿Qué pasaría si un día pierdo todo? Él tenía miedo a enfermarse. Tenía miedo a quedarse pobre. Tenía miedo a perder sus hijos. Tenía miedo a que su esposa lo abandone. Y todo lo que él temía, eso le aconteció. Perdió sus hijos, perdió su empresa, se quedó pobre, se enfermó y su esposa lo abandonó. Así hay gente que en vez de creer a la promesa de Dios y a la palabra de Dios, tienen miedo. Tienen miedo a que sus hijos salgan a la calle. Tienen miedo a que sus hijos monten una bicicleta. Ya están preocupadas. ¿Dónde estará mi hijito? Y si escuchó el ruido de un vehículo, la mujer sale disparada corriendo para la calle, gritando: Toñito, mi hijo, ya le pasó algo. Con miedo. Ahí lo tiene la bicicleta. Nunca le deja que su hijo se monte a la bicicleta, porque tiene miedo de que se puede accidentar, o le pueden chocar, o lo pueden atropellar. Tienen miedo que su hijo salga a la calle porque el perro le puede morder o le pueden secuestrar. Están con miedo. La Biblia dice, el Señor está hablando a ti, mujer, a ti, varón, tú que estás con miedo. Dice la palabra, Dios dice: yo no soy, dice, hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él no miente. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. El diablo es mentiroso, es el papá de la mentira. Y el diablo te hace creer de que pronto morirás, pronto te enfermarás, pronto perderás todo. Créele a la palabra. Créele a la palabra. Estaba pasando mis temores, mi miedo. Y como les dije, toda la noche comenzaba a orar. Y comencé a aferrarme a la palabra. Creí a la palabra. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Pablo dijo, creí y por lo cual hablé. ¿Sabe lo que yo hice? Yo comencé a creer a la palabra. Yo comencé a creer de que Dios sí protege, de que estas palabras son verdad, son puras. Empecé a creer a su palabra. Y aquella noche, mientras estaba orando, pero mientras el temor me bombardeaba, mientras el pánico me bombardeaba, yo comencé a aferrarme a la palabra y comencé a declarar con mi boca: por la llaga de Jesús estoy sano, yo estoy libre, Jesús me libertó, soy hijo de Dios, soy un campeón, no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Estoy sano, estoy libre. Y comencé a hacer una guerra espiritual en mi habitación y comencé a reprender, porque dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y comencé a tomar poder y autoridad y comencé a reprender al enemigo. Y comencé a echar fuera ese espíritu de miedo, fuera espíritu de enfermedad, de dolencia, de falsos síntomas. Comencé a reprender, echar fuera. Y el diablo se fue. Yo me sentí diferente. Ya no tenía miedo.
Ya no tenía miedo. Y por eso ahora salgo por las calles. Estoy orando por los enfermos, predicando a los inconversos, predicando a los mundanos. Estoy predicando por las calles, visitando a los hogares, orando por los enfermos, llevando palabras de consuelo, llevando palabras de ánimo. Ya no le tengo miedo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que yo vivo, sea que yo me muero, yo le pertenezco al Señor, dijo Pablo. Pablo dijo: yo ya no tengo miedo a morir. Y si me muero, yo le pertenezco al Señor. Sea que yo estoy vivo, sea que yo me muero, yo soy del Señor. Yo le pertenezco al Señor. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Sabes, mi amado hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que va a hacer que tú vivas? ¿Qué es lo que va a hacer de que tú tengas gozo, de que tú tengas alegría, de que haya fiesta en tu casa? ¿Qué es lo que va a hacer? La fe. La fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Tú vas a vivir por fe. Por fe vas a creer su palabra, que esto es verdad. Esto es verdad. Por la fe vas a creer que Dios sana. Por la fe vas a creer que Dios sí te cuida, que no te ha abandonado, que Dios está en tu casa, que Dios está con tus hijos, que Dios está protegiendo a tu esposo, que Dios está protegiendo tu casa, tu morada. Por la fe. Por la fe. No te va a faltar los alimentos. Por la fe te vas a sanar. Por la fe te vas a mantener en pie. El justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Dice, hay un texto. Dice así. Dice la palabra de Dios: todo lo que respire, alabe a Jehová. Si hasta este momento tú no te has muerto, estás con vida, entonces dice la palabra de Dios: alaba a Jehová. No dice: si tú estás con vida, métete a tu casa, enciérrate en tu casa, llora de miedo. Eso no dice la palabra. La Biblia dice: todo lo que respire. En otra palabra, todo el que está con vida, todo, aún a las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, los que están con vida, los que todavía están respirando, dice: alabe a Jehová. Alaba a Jehová. Dice la palabra, aún dice: tienes que alabar a Jehová aún en tu cama. Si tú estás en tu camita de repente con miedo en tu cama, ahí en tu cama levanta tus manos y dile: Señor, gloria a Dios, aleluya, eres bueno, eres grande, eres poderoso, te amo, te adoro, Señor. Comienza a adorar al Señor. Si tú estás respirando es porque estás con vida. Y mientras estás con vida, adórale a Dios, clámale al Dios, adórale, alábale al Señor. Comienza a danzar en tu casa, comienza a adorar en tu casa. Porque Dios vive, Dios es real. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Crónicas. Vamos a Crónicas. Crónicas. Libro de Crónicas. Aleluya. Dios es bueno. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aleluya. Versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Versículo 15. Segunda de Crónicas 20:15. Dice así la palabra del Señor. Y dijo: oíd, Judá, todos. Oíd. Y dijo: oíd, Judá, todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén. Vosotros, moradores de Jerusalén. Y tu rey, Josafat.
Jehová os dice así. Jehová te dice a ti, mi hermana, mi hermano. Te dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Qué poderoso! Dijo: oí Judá todo, vosotros moradores de Perú, moradores de Brasil, moradores de Chile, de Argentina, de Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Oíd, moradores, no temáis ni os amedrentéis, dice, porque no es tu pelea, no es tu guerra, sino es la de Dios. Iglesia del Señor, el Señor te está hablando. Te está diciendo a ti: no temáis. No temas, te está diciendo. Porque la guerra no es tuyo. La guerra es de Dios. ¿Sabes cuando viene el ataque del enemigo? Cuando viene, porque este virus es un demonio que se está llevando muchas vidas. Solamente tú encárgate en orar y creer a su palabra y creer a Dios. Ora antes de salir. Ora al regresar. Santifícate más, conságrate más, confía en Dios. La Biblia dice: los que confían en Jehová son como los montes de Sión que no se mueven. Los que confían en Jehová son como los montes de Sión que están alrededor de Jerusalén. Aquellos montes, dice la palabra de Dios, que no se mueven. Los que confían en Jehová. Tú confía en Dios. Mientras oras, cuando ores, confía en que Dios va a cuidar tu casa. Confía en que mientras tu esposo se va a trabajar, Dios estará con él. Mientras tus hijos salen a la calle, Dios estará con tus hijos. Mientras tú te quedas solita en tu casa, Dios estará contigo en tu casa. Ahí estará contigo. La guerra no es tuyo. La guerra es de Jehová de los ejércitos. Él peleará por vosotros. Él peleará por ti. Cuando tú comienzas a adorar al Señor, cuando tú le crees a Dios, cuando tú confías en Dios, en su palabra, crees en su palabra, crees en su promesa, no dudes. La Biblia dice: no dudes en tu corazón, sino cree que será hecho. Dios va a construir un cerco de protección en tu casa. Un cerco de protección. Cuando un día Satanás viene y se presenta ante Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le responde, dice: vengo de rodear la tierra. En otra palabra está diciendo: vengo de hacer daño a mucha gente. He provocado guerras, he provocado cizañas, he metido cizañas, he hecho pelear entre hermanos, he metido enfermedad, estoy matando a la gente con SIDA, con cáncer, estoy matando a la gente con el coronavirus, estoy matando con lepra, estoy provocando esto, el otro, maldades. Eso es lo que estoy haciendo. Dios le dice, pero dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que él es justo, recto, puro, santo, temeroso de Dios y apartado del mal? A él no lo puedes tocar. ¿Y sabe lo que dice Job? Dice: Señor, a Job no lo pude matar. Quise matar a Job, pero no pude matar a Job. Porque cada vez que iba a la casa de Job, quise matar, pero no podía. Porque había un cerco de protección. Porque tú le has puesto un vallado, le has puesto un cerco de protección. Cada
vez que mis demonios querían atacar, cada vez que mis demonios querían matarlo, no pude con Job, porque había un cerco de protección. Tú le has cercado, Señor. Cuando tú le crees a Dios, cuando crees en su palabra, Dios construirá un cerco de protección. Y el diablo no te va a matar. Porque hay alguien, un poderoso gigante, estará en tu casa, estará ahí cuidándote, protegiéndote. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, el Espíritu Santo. Dios mismo habitando en ti es mucho mayor que el corona, que el virus, que el SIDA, que el cáncer, que la brujería, que la hechicería. Es mucho mayor. Es mucho mayor. No temas, dice el Señor. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes, mujer? ¿Por qué temes? Acércate a Dios de todo corazón y Él te libertará. Serás libre. Serán roto tus cadenas. Cantarás victoria. Tu boca se llenará de risa, porque hay un poderoso que gobernará tu casa, gobernará tu vida, romperá tus cadenas, echará fuera ese espíritu de miedo. El verdadero amor echa fuera el temor, dice la palabra del Señor. Búscalo a Dios de todo corazón, de rodillas, creyendo a su palabra, creyendo a su promesa, creyendo de que el Salvador, el victorioso, está en tu casa. Y ningún mal tocará tu casa, ni plaga tocará tu casa, ni plaga tocará tu morada. El maligno no te tocará. El maligno no va a tocar tu casa, porque en esa casa hay hombres y mujeres que le han creído a Dios. Hay hombres y mujeres que habitan en esa casa, que están de rodillas, clamando, intercediendo, provocando un manto de protección. Acércate, iglesia del Señor. Dios no te llamó para que sufras. Dios te dio poder y dominio propio. No te dio espíritu de cobardía, sino tú eres valiente, porque eres hija de Dios. Yo no te abandonaré, ni te dejaré. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, ha dicho el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Y estaremos en una nueva transmisión. Bendiciones. Dios lo bendiga.